encuentro fue maravilloso. Realmente doy gracias a Dios, a la gente, a ustedes, a todos los que me ayudaron a sostener mi moral, mi fuerza. Cuando se fue, después de haber compartido así todos, la picadita, el vinito, la cerveza, los mates, todo, bueno, el abrazo que le di, ese contenido abrazo de tantos años, y que él me diga chau, Abu. Dicen que cuando él inició estos trámites, hace tan pocos días prácticamente, dijo, bueno, si yo soy nieto de personas desaparecidas y mi abuela me está buscando, yo quiero la abuela Máxima, dijo, yo la quiero Estela. Muy bien, saben ustedes que a partir del encuentro de Estela de Carlotto con su nieto Guido no paran de sonar los teléfonos en las abuelas, en la casa de las abuelas, con jóvenes que tienen dudas sobre su propia identidad. Nosotros estamos ahora, se los vamos a presentar, con dos jóvenes que en realidad no dudan de su identidad, pero tienen casos que están totalmente emparentados, son víctimas de la dictadura y ahora ustedes verán por qué. Estamos con María José Luján. María José nació el 9 de noviembre de 1974. Su mamá fue asesinada cuando tenía 26 años y a su lado está Gabriel Eduardo Corbalán Delgado, hijo de Eduardo Corbalán y Mónica Delgados, que fueron secuestrados el 22 de julio de 1976. Bienvenidos, gracias por estar acá. Gracias a vos. Contanos tu historia, María. Bueno, mis padres eran militantes montoneros. Ellos ya se conocieron militando. Mi papá era de Córdoba, mi mamá de Capital. Y bueno, nosotros nos fuimos, yo tenía casi 2 años cuando nos fuimos a vivir a Córdoba por motivos de la militancia. A mi mamá la matan se dio en la casa donde estábamos las dos solas. ¿Vos tenías ahí? Yo casi 2 años. 2 años. En septiembre del 76. ¿A ella la matan y vos? Y yo estaba ahí presente. Ella, bueno, me guarda en el baño. Se dio unas horas, fue largo. La matan y a mí me llevan a La Perla. Estuve, se cree, unas horas, una noche. De ahí me restituyen con mi abuela paterna que vive en Córdoba. Después mi papá sigue vivo en ese momento y después nos vamos al exilio. Después del exilio volvemos con la contraofensiva. ¿A dónde fueron exiliados? Estuvimos en México, Chile, creo que Brasil y no sé, parte de Europa. O sea, íbamos... Yo era chica, vivíamos, sí, con mi tía abuela, que está también desaparecida, y la segunda pareja de mi papá. Y cuando volvimos, entramos a principios del 79, y a mi papá porque no está el motivo, nadie vio la caída de mi papá en septiembre del 79, lo que sí, nosotros vivíamos en una casa en Capital, o provincia, no sé bien, y nos agarran a las 3 mujeres. Y a mí me llevan aparte, creemos que estuve en Campo de Mayo, que fue mi segundo cautiverio, y ellas supuestamente fueron vistos mi papá y la pareja en Campo de Mayo por relatos, y a mí me llevan de vuelta a la familia paterna, a Córdoba, en un helicóptero, toda una movida. Ahora me vas a contar cómo fue que reconstruiste esta historia, cómo tenés todos estos datos, esta información. ¿Y en tu caso, Gabriel? Bueno, nosotros vivíamos en Capital, acá en Avellaneda 411. Estábamos en ese momento con mi abuela materna, la abuela Nora, mi papá, mi mamá, mi hermana y yo. Cuando irrumpe la patota, los secuestran ellos dos, la dejan desmayada a mi abuela. También, después, con algún error de la información, hubo un comentario en el boletín del Ancla, de Rodolfo Walsh, donde
También habla que nos habían maltratado a nosotros, a mi hermana y a mí, que nos habían atado y demás. Un boletín que nosotros lo habremos leído 10 veces y por ahí en la vez 11 caímos en la situación de ese detalle. Después nos criamos con nuestra abuela materna, y la primaria, la secundaria y demás. Pero una vida muy alejado Discúlpame, de la... ¿No te explicaban nunca cómo había sido la desaparición de tus padres? No, lo que nos contaba la familia cuando íbamos creciendo, que figuraban en una libreta y que desaparecieron porque sí. La familia nunca nos habló que mis viejos eran militantes. Pero lo hacían para protegerlos a ustedes, Sí, eso. Por sí, miedo sí. también, ¿no? Sí. Bueno, ¿y vos fuiste después a CONADI, estuviste en el hospital? Nosotros en el 2005, marzo del 2006, mi papá trabajaba en la biblioteca de física de acá de la UBA, de Ciudad Universitaria. Vamos a un acto por un 24 de marzo y compañeros de trabajo de papá nos preguntaban, ¿cómo ustedes no eran 3? Y ahí es donde empezamos, vamos a sospechar. Y empezamos, bueno, nos revolucionó la vida, ¿no? Porque empezamos a reconstruir ¿De qué manera les revolucionó la vida, esta vida que han tenido y esta información? Y previamente a eso se habían acercado unos compañeros de barrio de mis viejos que tenían militancia en otras organizaciones. Nos acercaron, por ejemplo, la primera tanda de fotos a color de nuestros viejos, la primera tanda de fotos de ellos juntos, y ahí empezamos a hacer como una reconstrucción de ellos como nuestros padres. Luego eso, tuvimos que acelerar como esa reconstrucción porque no teníamos idea de la militancia. Estuvimos recorriendo muchísimo desde la Casa de la Memoria y la Vida en la Mansión Seré, en Morón, porque nuestros padres eran de esa zona. que habían crecido en zona este. Si bien militaban en Capital, no teníamos esa información. Y así logramos contactar a compañeros que eran del ER 22. Gabriel, cuando los compañeros de tu papá, allí en la hemeroteca de física, Sí. te dicen a vos, y seguramente sorprendido cuando escuchás Sí. esa afirmación, ¿cómo no eran 3? Sí. Es decir, son 3 hermanos. Este tercer hermano, Sí. lo están buscando. Sí. ¿Qué datos hay? ¿Qué pistas hay? ¿Qué información tienen? No tenemos información De nada. De nada respecto a mamá. Claro. Hemos logrado reconstruir mucha información respecto a papá. Lo hemos ubicado en Puente de 8 de Brigada Güemes. Hemos recuperado los restos de ellos, que también vino un poco a propósito de, fuimos a presentar las muestras en el Durán, porque nuestra familia no había sumado ni siquiera las propias. Y bueno, ya que estamos, vamos a leer, digamos, fue una cosa más de un trámite más, digamos, no teníamos mucha esperanza en ese sentido. Y en el 2009 nosotros, el EDAF nos devuelve el resto de papá. Entonces hay como muchos momentos que vas encontrando muchísimo, digamos, ¿no? Detalles pequeños. Sí, lógico. Uno se sorprende. Detalles pequeños, pero que suman y mucho al momento de empezar a reconstruir el pasado, en tu caso, para poder hallar a tu hermano. ¿Cómo hacían con una historia que la sociedad no terminaba de digerir? Como la de ustedes y las historias en general de toda esa época. ¿Cómo hacían para vivir en ese momento, en ese entorno? A lo largo de todo este tiempo, ¿no? Y si ustedes piensan que ha habido cambios en la sociedad cada vez que ustedes cuentan estas historias. Sí, yo creo que sí. Yo particularmente a partir de la maternidad es como que hice un clic. Y antes nunca negué mi historia ni nada, pero no me acercaba a ampliarla. Y a partir de, yo estoy en una causa de lesa humanidad por mi papá, y a partir de ahí, digamos que se me vino una catarata de información, que obviamente la digerí toda la vida, pues toda la vida hice terapia, que mi familia y la terapia me salvó, porque yo tengo a toda mi familia, paterna y materna, siempre apoyándome. Pero en particular, sí, uno va digamos, transmutando un montón de cosas.
Hay momentos que son muy dolorosos, que uno se encuentra en carne viva ante los hechos puntuales. A mí me pasó el anteaño pasado con los de mi mamá puntualmente. Conseguí un relato directo y hay veces... que duele mucho. Duele mucho, pero uno se levanta. Por supuesto. ¿Cómo tomaron la noticia del encuentro de Guido, del nieto de Estela? Yo con mucha alegría, particularmente para mí, somos como todos hermanos, o sea, encontrar que, bueno, Estela es como, ¿no? Tiene toda la trascendencia, pero realmente yo lo vi con mucha alegría y emoción. No sé vos. Sí, hay mucha emoción. A mí me tomó muy de sorpresa porque estaba, a mí se me rompió el celular y todavía no lo resolví, y estaba ocupado con otras situaciones, medio desconectado de las noticias y medio de casualidad. Después, ya con la conferencia casi consumada, me voy enterando, pero es muy movilizante. Yo por lo general estoy en casi todas las conferencias porque, bueno, uno se va enterando y genera mucha alegría y también es un paso más, un hermano más que encontramos, un hermano más que nos falta por encontrar, de los casi 400 que todavía estamos buscando. Indudablemente la aparición de Guido ha revolucionado creo que todos los programas habidos y por haber salvo los grabados, creo que no, me parece que no hubo programa. Nos ha condicionado mucho a todos. Bueno, te iba a preguntar, porque justamente la aparición de Guido tuvo una repercusión grandísima en toda la sociedad. Yo creo que todo el mundo se sintió involucrado, se sintió conmovido por esa historia, ¿no? Yo creo que es casi como un momento muy importante en la relación de la sociedad en general con estas historias que cuestan tanto, que han costado tanto que la sociedad fuera digiriendo, ¿no? ¿Ustedes piensan que este acompañamiento, que este contexto de la sociedad a estas historias, a este tema de los derechos humanos, implica un salto sin retroceso o todavía es un tema que está en discusión? Yo creo que... Es una pregunta difícil, pero... No, es pertinente. Yo creo que es muy importante este proceso que ha venido y desde, por lo menos, de la voluntad política que ha demostrado Néstor Kirchner cuando asume y comienza este proceso, en realidad le da un impulso importante, comienza porque, bueno, el proceso ya venía lento, pero venía, digamos, le da un impulso muy importante, sobre todo a los juicios, sobre todo a la información que se va abriendo, a que la sociedad deja de tener miedo de hablar del tema. El tema ya es un poco más común de hablar. Y no lo niega, lo cual ya también es un gran avance, ¿no? No lo niega. En mi caso en particular, una pregunta que había hecho que me quedó colgada, yo viví medio en una burbuja hasta el 2006. Y que se hayan acercado compañeros de mi papá también tuvo que ver con una compañera amiga de mi mamá, que los presentó a mis viejos, Mirta. Nos ha contado mucho, nos ha acompañado también en todo este proceso y también hubo un disparador que tuvo que ver con eso. Ella tenía una angustia y una de las hijas le dice, bueno, mamá, buscalo. Si querés saber cómo están, buscalo. Digamos. Claro. Como un tío que se llama Milcar y bueno, el nombre, y ahí arrancó. Pero, y es muy importante también toda la información que se va encontrando en los juicios también, ¿no? Porque eso, como dijimos antes, va armando un rompecabezas y va trayendo nueva información. Si no fuera por mucho de la información que está en los juicios, hay de Guillermo Amarilla, fue resultado de una declaración que hubo en parte de una investigación. Ahora, hace poquito nomás, hubo una nueva familia que se incorpora al Banco Nacional de Datos Genéticos, resultado de un testigo, un compañero, en este momento no tengo presente el nombre, pero también se entera que la madre estaba embarazada. Mi hermana y yo incorporamos nuestra muestra al Banco Nacional de Datos Genéticos recién en 2006, con algo que podría haber ocurrido, que mi hermano o hermana se podría haber presentado antes
y yo haber incorporado el Masterplan. No ha sido el caso, digamos, pero hay muchas cuestiones que se han disparado. A María José, Gabriel, les agradecemos muchísimo este testimonio. Probablemente el reencuentro de el reencuentro de Estela con su nieto haya también disparado muchas otras historias, que es importante que no estén solamente en un libro, sino que masivamente la gente tenga la posibilidad de conocerlas. Muchas gracias por haber estado aquí. Y que podamos poder lograr los 400 abrazos que nos Por supuesto, por supuesto. Por eso brindemos entonces. Muchas gracias por estar aquí. Bueno, momento de hacer una nueva pausa. Esto es Visión 7 Central. Ya volvemos. Lanzar 1000 ángeles desde el cielo y oye tus gritos, blancos pañuelos cubren sus aguas, nos trajo el viento, manda una ola para que se lleve a los traidores que sembraron tanta muerte.